perfecto. Me gustaría hablar, Magdiel, de Emmanuel Macron y de paso hablamos de la actualidad francesa, que es uno de los puntos hoy relevantes Ujú. de lo que está ocurriendo en Francia. En Francia hay un terremoto político y ese terremoto político que está asignado por una convocatoria, si usted quiere, urgente o inmediata de elecciones que son ya dentro de pocos días. Hay dos vueltas, una a finales de junio y la otra a principios de julio, esa en la legislativa, ¿no? Claro. Y tiene que ver muchísimo con el presidente de Francia que está llevando a cabo su segundo mandato. Compartir estos minutos contigo y me gustaría un día que pudiéramos hacer un perfil de Ancón, Bueno, si sería te muy parece. interesante. Yo No solo encantado. la radio, todo lo que significa Ancón en Panamá, que es Que, una historia preciosa. mira, y dicho sea de paso, la palabra Ancón está en todas partes de nuestro país, desde la literatura, con esta famosa poesía de Amelia Denis de Icaza, como en compañías de seguros, bueno, la emisora, nuestra emisora, el Emporio Radial Ancón, y muchísimos otros más ámbitos que están relacionados con el término y probablemente, muchas de las personas que están escuchando actualmente ni siquiera saben qué significa Ancón. Bueno, yo quiero darte una pista y vamos a hacerlo si te animas, Magdiel. Bueno, Por supuesto que sí, ¿no? tú Está, me animas, me autorizas, me inspiras, con toda porque eres confianza, una Rafael. persona que admiro mucho y que, bueno, me guía de alguna manera. Es eh, recíproco, es recíproco. una pista y es donde está hoy el Estadio Maracaná, que en algún momento se dijo que debía llamarse Matador Tejada. Yo estoy de acuerdo. El, Me el- gusta Maracaná, ¿no? claro. Porque tiene una, una buena referencia, ¿no? Es uno de los estadios más grandes del mundo y tiene una historia fascinante porque los brasileños lo construyeron antes de 1950 para ver si ganaban la Copa y finalmente la ganó Uruguay en Mm, su estadio, en su terreno, lo que dice mucho del fútbol uruguayo y de la garra uruguaya. Y se le puso en honor a ese estadio. Bueno, allí nació la idea de Ancón, en ese lugar. ¿Eh? Entonces, claro. podemos hablar de eso un día, si No, tú quieres. por supuesto, y para la audiencia, el doctor Rafael Candaneo también es filólogo y es miembro numerario de la Academia Panameña de la Lengua, así que cualquier referencia en terminologías, en temas literarios, gramaticales y demás, por supuesto que tenemos aquí a uno de los grandes del país. Cada lunes nosotros, Rafael, vemos perfiles y casualmente, actualmente, y tú hablabas de fútbol, ¿no? Está jugando Francia Sí, contra, si mal no estoy, creo que es Austria, me parece. Y el perfil de hoy tiene mucho que ver con Francia porque se trata de Emmanuel Macron. sí, sí, perfecto. Me gustaría hablar de Magdiel, de Manuel Macron y de paso hablamos de la actualidad francesa, que es uno de los puntos hoy relevantes Ujú. de lo que está ocurriendo en Francia. En Francia hay un terremoto político y ese terremoto político que está asignado por una convocatoria, si usted quiere, urgente o inmediata de elecciones que son ya dentro de pocos días. Hay dos vueltas, una a finales de junio y la otra a principios de julio, esa en la legislativa, ¿no? Claro. Y tiene que ver muchísimo con el presidente de Francia que está llevando a cabo su segundo mandato. El primer mandato de él como presidente comenzó en el 2017. En Francia el mandato presidencial es igual que el panameño, 5 años. Ya en otra época fue 7 años, pero era mucho. Ujú. Incluso aquí en Panamá yo pienso que muchas veces 5 años es mucho, porque hay presidentes que a los 3 años y medio se le está acabando la gasolina Mm. y ellos tienen la misma cantidad de años que nosotros. Lo bajaron de 7 a 5 años. Entonces, él
comenzó como presidente en el 2017 y se reeligió en el 2022. O sea, en este momento está apenas llegando a su segundo año de mandato. de su segundo Y lo mandato. que hoy ocurre en Francia tiene que ver mucho con este presidente que nació en una localidad que se llama Amiens. Ha sido el presidente más joven de Francia, llegó a los 39 años, hoy tiene 46 y incluso ha sido el presidente más joven del grupo, digamos, más activo de los países del mundo, el grupo que se llama G20, Grupo 20, ¿no? Grupo El G20, G20, el correcto. más joven de todos como presidente y hoy tiene 46 años. Diga. En efecto, ahora es innegable la influencia que ha tenido Francia en la política internacional desde hace mucho tiempo, y no solamente en la política, sino en otros aspectos, incluso hasta sociales. En todo, Magdiel, Mm, en todo. Y bueno, no solo en las guerras napoleónicas, bueno, Napoleón es después, pero ujú. antes desde la Revolución Francesa, y es una cultura muy dinámica, muy activa, y como tú muy bien señalas, no solo en los aspectos políticos, en los aspectos sociales, es de alguna manera un faro que sirve de referencia. Cada país en las Naciones Unidas son 193 países, cada país toma el rumbo que cree que debe tomar, pero por ejemplo los norteamericanos siempre están muy pendientes de qué está ocurriendo en Francia y todo el mundo está muy pendiente de qué ocurre en el Vaticano, que está por ahí cerca, justamente, está en Roma. Ujú. La gente son dos lugares del mundo que siempre hay que estar muy pendiente. Bueno, Macron, él nació en Amiens, una ciudad francesa, en 1977. Él tiene 46 años, pero ha sido desde que es presidente, ha sido tan importante que pareciera que tuviera más. Es una persona de 46 años y él nació, o mejor dicho, fue bautizado con el nombre de Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Ese es el nombre, pero todo el mundo le dice Emmanuel Macron. Y más aún allá en Francia le dicen Macron. Un muchacho en una protesta le dijo Manu, porque a los Manuel le dicen Manu. Ok. Y entonces le dijo, no, yo soy señor presidente, le ripostó en plena protesta, le dijo, yo no soy Manu, porque el muchacho como confianzudo, ¿no? Porque así son los jóvenes también, ¿no? Y eso creó pues una expectativa en Francia, ¿no? La discusión entre Macron, que es muy joven, y otro más joven que él, que le dijo Manu, Manu de Manuel, ¿no? Ujú. Entonces, mira, lo interesante de él es que es una persona que, aunque se inscribió pronto en el Partido Socialista francés, que es un partido que dio muchos gobiernos, varios gobiernos, él se inscribió allí en, en el, hace 10 años comenzó un movimiento que se llama En Marcha y se desligó del Partido Socialista, en el cual él trabajó con el presidente anterior, que fue el 24º, el presidente, creo que era François Hollande, que ese sí era del Partido Socialista. Y él ganó en unas primarias en el Partido Socialista, François Hollande, y Macron fue a trabajar con él como ministro de Comercio y un montón de actividades más, emprendurismo, no sé qué, todo ligado al tema comercial. Y Macron, él viene de banca de inversión y fue ejecutivo de banco y también fue funcionario del gobierno francés. Esa es, digamos, su experiencia. Pero quieras que te diga algo, Magdiel, yo pienso que Macron, quizá una de las cosas que más le ha influido es la literatura, porque él es un crítico literario y no solo eso, ha estudiado teatro, ha estudiado teatro. Y a los 15 años, él fue alumno de teatro en un taller. ¿Sabes con quién? Ajá. ¿Quién le dirigió el taller? Bueno. Una señora que se llama Brigitte Macron, que es Mm, 25 años mayor que él y que es su esposa.
O sea, hace él terminó a- casándose con su instructora de teatro. con su profesor de teatro. Ah, mira qué interesante. Y que le lleva, bueno, los hijos que ella tiene tres hijos, tienen la misma edad que Macron. Ella tiene tres hijos y se casaron hace, bueno, él tenía 29 años, ahora tiene 46, se casaron hace 17 años. Son una pareja de hace 17 años. Y él tiene 46, ella 25 más, o sea, ella tiene ya 70 y tantos años, su esposa. Y yo pienso que Macron, que es un economista, que es un banquero especializado, que no viene de la política activa, ha sido activo en estos 7 años que ha sido presidente y en la campaña, digamos 3 años antes, él trabaja mucho con el teatro. Entonces él causa estos shocks, como este que ha hecho, porque el partido de él, su grupo, el partido de él se llama Renacimiento. Primero, mira, cuando él fue para las elecciones en las que ganó la primera vez, que es en el 2017, Ujú. el movimiento se llamaba En Marcha. Y ahora para la segunda, para la primera reelección, se llamó Renacimiento. El grupo del el movimiento Renacimiento perdió ahora, pero perdió de manera humillante frente al grupo de María Le Pen, que es el grupo que se llama Ujú. Marina Le Pen, que es el grupo de ultraderecha. Le sacó 31 en las elecciones para el Parlamento Europeo. Le dobló lo que sacó el partido de Macron, que sacó el 14%. María Le Pen sacó el 21%, el 31%. Le dobló. Entonces, ante esa derrota humillante del grupo que está en el poder, del grupo de Macron, para ser representados en el Parlamento Europeo, Macron inmediatamente llamó a elecciones anticipadas. En el sistema parlamentario y sobre todo en el sistema francés, que es un sistema que tiene sus diferencias, Magdiel, no es un sistema eh, digamos, igual al resto de los europeos y ahora lo explico por qué. Bueno, el presidente tiene la opción de llamar elecciones cuando él crea que tiene que llamar. Y él inmediatamente llamó eso. Algunas personas piensan que él lo hizo como una apuesta muy arriesgada para ver si no deja crecer más a la extrema derecha, que es la favorita, entre comillas, para ganar las elecciones del 27, las elecciones presidenciales. Y- ¿Ves? Un poco como claro. para frenarla. Y otras personas dicen que es justamente para confrontar al pueblo francés. Si lo que ustedes quieren es extrema derecha, bueno, miren eso. Y lo otro Ujú. sería para que pueda producirse algo, hay la eventualidad que ocurre algo que en Francia ya ocurrió, que se llama cohabitación, donde el presidente es de un signo político, en este caso Macron es un centrista que viene del Partido Socialista, y el primer ministro sería, vamos a decir, de extrema derecha. El, de alguna manera, el, de- el, el representante pues, de María Le Pen, el principal diputado que ganó en las elecciones, por ese partido en las elecciones para el Parlamento Europeo. Entonces, ¿qué ocurre allí? Es una apuesta bien arriesgada, pero tiene que ver mucho con la teatralidad con la que Macron se mueve. Es una persona dinámica, es una persona que Ujú. tú podrías decir cualquier cosa, pero no puedes decir que sea corrupto ni que haga la política muy, ¿cómo se dice? Perezosa, ¿no? Muy gris. Claro, Él siempre está en una actividad. A mí me llamaba mucho sí. la atención en la época electoral para las elecciones de 2022 en plena pandemia, que él iba a hablar con la gente que lo increpaba en la calle y lo iba a tratar de convencer. Bueno, a lo mejor eso es muy de Francia, pero a uno le llama mucho la atención. Por Perdón. supuesto, y no, y de eso me gustaría de repente hablar un poco después del cambio. Tenemos que irnos a nuestro primer cambio, Rafael, pero por un lado, esa postura
que adopta el presidente francés y el pulso que va marcando ahora con las recientes elecciones en el Parlamento Europeo. Y hablamos un poco de esa influencia, ¿no?, que tiene sobre todo la política francesa desde, podría decirlo yo, a lo mejor me equivoco, desde el punto de vista ideológico. Y ya tú lo has dicho, quizás el hecho de que se casara con una persona 25 años mayor que él, que prácticamente sus hijos políticos vienen a ser prácticamente de su edad, habla mucho de esa liberalidad de ideas y de pensamientos que también rompe esos paradigmas que nosotros en Occidente, en este lado de Occidente, ¿no?, concebimos. Pero si te parece, lo vemos después del cambio. Sí, por supuesto. Claro que sí. Bueno, esto lo vamos a seguir viendo porque está bien interesante para entender un poco también esa postura que tiene un país que en fútbol es una eminencia, como lo estamos viendo actualmente, que le sigue ganando a Austria 1-0, y qué tanto influye también desde el punto de vista político. Así que no se vaya, esto es Relax. 3:37 de la tarde, seguimos con más de Relax y seguimos con nuestra segunda parte de perfiles. Hoy lunes, como cada semana, con el doctor Rafael Candanedo. Esta semana dedicado a una figura de la política internacional. Se trata del presidente francés Emmanuel Macron, quien repite, está ya en su segundo año de mandato. Y hablábamos un poco también de esa influencia que ha tenido Francia en la política internacional, pero hablemos un poco de posturas políticas, porque en Panamá, aunque no se siente el tema ideológico, no es tan marcado, donde sin duda, si hay regiones donde estos son temas álgidos de debate, sobre todo en el bloque europeo. Así que hablemos un poco de esto, ¿no? De la influencia que tiene y esas posturas Instituto. políticas e ideológicas, Rafael. Sí. Bueno, mira, Francia, como muchos países europeos, y eso es diferente a nuestra, vamos a decir, nuestra historia. Bueno, nuestra historia contemporánea ha tenido, digamos, muchas fuerzas ideológicas. Y en las últimas épocas era muy claro, vamos a decir, el socialismo y el conservadurismo. Era muy claro en las últimas épocas. De hecho, como por ejemplo el presidente Mitterrand, él tuvo dos periodos de 7 años, 14 años tuvo como presidente. Él era del Partido Socialista. Y él fue uno de los que, vamos a decir, inauguró esa idea de la cohabitación donde el presidente, que era él, era en su segundo mandato, era del Partido Socialista, y el primer ministro que lleva el gobierno y el jefe de gobierno, ¿no?, ese era digamos, conservador. Entonces, nosotros aquí en Panamá tenemos uno que lleva los dos cargos. Por ejemplo, Mulino va a ser jefe de Estado y al mismo tiempo va a ser el jefe del gobierno. Ellos allá tienen dividido eso. Y allí pudieron conciliarlo, es un buen ejemplo, ¿no? Conciliar donde se pudo conciliar las dos cuestiones, porque el presidente en Francia tiene bastante poder, es el que lleva las relaciones exteriores, él es el que tiene que ver con todas las Fuerzas Armadas, es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, tiene que ver, por ejemplo, con la OTAN, tiene que ver, por ejemplo, el presidente Macron hoy tiene que ver con la guerra en Ucrania, es el que tiene que ver con los problemas concretos de lo que está pasando en el Medio Oriente y demás. Entonces, ¿pero qué ha ocurrido en la última época? Bueno, el presidente François Hollande, del que Macron fue ministro, él fue, vamos a decir, el último del Partido Socialista. El Partido Socialista, mira, prácticamente se ha desvanecido. En la elección del 22, el representante del Partido Socialista, que es la alcaldesa de París, de origen español y de apellido Hidalgo, ella sacó muy pocos votos. La alcaldesa de París, que fue candidata justamente en la primaria del Partido Socialista.
Y ahora en esta elección del Parlamento Europeo ni siquiera se vio el Partido Socialista, o sea, como si no existiera. ¿Y cuáles son las tendencias hoy, vamos a decir, que están en disputa? Una, la de Macron, que se zafó del Partido Socialista. Él tiene ese movimiento ahora que se llama Renacimiento, que está más al centro y se está de alguna manera derechizando. Él viene de la izquierda del Partido Socialista, del que era miembro, y fue de ese partido, perdón, de ese gobierno de Hollande, pero ahora resulta que él está más a la derecha, centro derecha. Pero ¿qué ocurre? La que está, digamos, pegada, como se dice aquí, es la ultraderecha, con Marine Le Pen, y le está pisando los talones. Bueno, primero en el 17 ella sacó 33%. Macron, que fue, digamos, el gran fenómeno electoral, sacó 66%. Ahora en el 2022, Macron sacó 58% y ella sacó 42%. Pero todo indica que ella en las elecciones del 27 se está posicionando para ganarle. Y mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué la ultraderecha? Bueno, en toda Europa, pero en Francia, ¿por qué? Bueno, porque los otros partidos ya no satisfacen las necesidades de la gente. Y aunque la ultraderecha tampoco ofrece muchas cosas, por lo menos es la esperanza que no la han visto en acción. Claro, Entonces, la gran preocupación de Macron en este momento, ¿por qué él llama a esas elecciones anticipadas? Para ver si consigue de alguna manera llamar la atención de los franceses y decirle, oye, ven acá, miren la locura que van a hacer, ir con la ultraderecha, que es como, es un tiro al vacío, no sabemos qué va a ocurrir. ahora, Oye, Rafael, uno no sabe, el sí, futuro, como dicen, a Dios pertenece. A efectivamente. lo mejor la ultraderecha resulta mejor, eso habría que verlo. Ahora, Pero en este momento sí. es, digamos, un gran tiro al vacío. Y eso es lo que Macron de alguna manera está previniendo. Y te quisiera preguntar, o sea, ¿cómo está actualmente el ambiente y cuál es el temor con respecto a la ultraderecha y qué papel juega en todo esto el presidente francés Emmanuel Macron? Bueno, lo que pasa es que la gente tiene muchas aspiraciones, la gente tiene muchas aspiraciones, tiene muchas necesidades. La economía personal, la economía familiar, ella ha decaído. Entonces viene, ¿qué viene la ultraderecha? A ofrecerle, como dicen aquí, chen chen en el bolsillo. Ujú. Pero resulta que las realidades son otras. Entonces, ese es por un lado. Mira, hay un ejemplo y hay que verlo para vivirlo. Por ejemplo, en el caso de Italia, la primera ministra es de ultraderecha y está funcionando y ha ganado un gran espacio en la sociedad italiana. Es ultraderecha, algún día dice que ellos tienen consigna de la época de Mussolini, de la época del que era fascista junto con Hitler, sin embargo reniegan en algún momento. eh, Ella en un momento dado, cuando estaba en campaña, decía, bueno, es que Ucrania, no queremos que Ucrania entre a la Unión Europea. ¿Y qué ocurrió ahora? Que vamos a salirnos de la Unión Europea. Ella ahora es una de las que está más colaborando más en la Unión Europea y además está defendiendo Ucrania y ha guardado distancia una vez que está en el poder, distancia de Putin. Entonces, una cosa es lo que se dice cuando se está en campaña y otra es lo que ocurre en la realidad. Y, por ejemplo, la señora de la Comisión Europea, esa Van der Leyen, que es una alemana, ella incluso ahora, antes de estas elecciones del Parlamento Europeo, que la ultraderecha ganó bastante espacio sin que sea la que vaya a gobernar, sigue gobernando, vamos a decir, el centro derecha, pero ella estaba tirándole ojito a la Meloni, como diciéndole, oye, mira, podemos hacer una alianza. Entonces, no es tan, vamos a decir, no es tan fiero el tigre hasta que lo tienes allí, o sea, tienes que ver qué es lo que pasa. Entonces, ahí también, oye, esta es una lucha ideológica. Claro, Si tú vienes del socialismo como Macron, vienes del socialismo, estás vamos a decir, en el centro y todo, tú no quieres que, porque, ¿qué es lo que pasó con el Parlamento Europeo? Que de alguna manera humillaron a Macron. O sea, tú te imaginas
que Le Pen saca 31% y el partido de él saca 14%. El partido, ese renacimiento del partido de Macron. Entonces, de alguna manera, o sea, hay una disputa ideológica. ¿Y qué ofrece Macron? Bueno, ofrece, digamos, lo que se ha llamado el estado de bienestar. Que haya, y mira, yo creo que hablando del estado de bienestar, y esto tiene que ver con Panamá, a Macron también le están pasando factura porque él por decreto aumentó la edad de jubilación. Recuerda que lo primero que él hizo una vez que ganó, incluso a mí me encanta Francia, ¿sabes por qué? Porque ellos pegan menos mentiras que acá. Acá se pegan más mentiras. Él allá, cuando estaba en campaña, dijo, voy a aumentar la edad de jubilación. Lo dijo así al que lo quisiera escuchar. ¿Y qué pasó? Lo primero que hizo cuando llegó, estoy hablando del 20, ya del año pasado, pues, lo primero que hizo fue su campaña para aumentar la jubilación. En la asamblea no pudo hacerlo porque además él tampoco domina la asamblea. Este segundo mandato del VAC, no quiero usar la palabra, la voy a usar, va castrado con la asamblea. Parte de los problemas de él es que no domina la asamblea francesa. Ellos tienen dos cámaras, tienen el Senado y el Congreso, no los domina. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se la rechazaron y él por decreto la aumentó de todas maneras. Y eso es impopular, mira, en la China, en Uruguay, que también lo hizo, aquí en Panamá, el que lo haga es impopular, pero esos sistemas no se sostienen Ujú. como están hoy, esos sistemas de pensiones. Entonces, parte le están pasando factura. ¿Qué dice la ultraderecha? Que eso no es problema. El problema es que el día que vaya tiene que hacerlo, porque la realidad va más allá de la ideología o va más allá de lo que tú estés pensando. Y de todas maneras, mira, hablando de Francia, hay una cuestión que me emociona mucho. El creador de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, una de las facultades más interesantes de la universidad, creador, el profesor Hipólito Donoso, que fue el primer decano de la Facultad de Comunicación. Él estudió su maestría en comunicación en el Instituto de Prensa en Francia. O sea, nosotros también tenemos muchas cosas que ver con Francia. Por eso tenemos la Plaza de Francia, que la creó justamente Belisario Porras, hace 100 años. La Plaza de Francia, y a veces los franceses se portan mal con nosotros, porque esas listas negras, ellos son los que nos meten, porque ellos tienen otra visión del tema de los impuestos y todo eso, pero nosotros le debemos mucho a Francia. Y yo creo que, como tú decías al inicio, es importante estar atento de lo que ocurre en Francia para ver dónde ellos se equivocan o para ver dónde aciertan. Pero es muy interesante lo que está ocurriendo. Y mira, yo creo que una conclusión importante aquí es que el sistema democrático francés permite todas estas audacias. Yo siento que Macron es audaz. Puede ser que él en esta pierda y que pierda las elecciones ante Le Pen. Bueno, no sabemos si él va a ser candidato todavía en el 27. Y lo más posible es que Le Pen hasta gane. Ujú. No lo sabemos, pero todo indica porque ya está creciendo. El grupo, pues, se llama, ahora se llama Agrupación, bueno, se me olvidó, Pero Agrupación Nacional. claro, pero Puede ser que es indudable, sí. ellas, diga, Que, no, que es indudable. Ahora, tú mencionabas un poco lo de la influencia de Francia en Panamá, más allá del canal, también todas esas ideas republicanas que se fueron desarrollando a lo largo y ancho de todo el territorio del continente nuevo, de América, pues tienen una génesis bien interesante en Francia. mira, yo te digo, y nosotros a veces somos muy injustos también, porque toda la historia que hemos contado del canal es que los gringos lo construyeron. Mira, yo tengo fotografías en libros, no, yo no soy coleccionista. El profesor Hipólito, no sé si es coleccionista de fotos y de cosas y de periódicos. Ojalá lo puedas invitar con motivo de los 40 años de la fundación de la Facultad de Comunicación Social, porque es interesante también, y también esto que estamos hablando de la influencia de Francia. Mira, yo tengo libros donde hay fotografías de la construcción del canal.
y hay barcos pasando por el lago Gatún. En la época los franceses estuvieron construyendo el canal 10 años, desde el último día en 1879 hasta 1889, 10 años. Mm. Ahí fracasó la operación, 10 años estuvieron. Pero muchas de las cosas que hoy nosotros tenemos del canal fueron construidas por ellos. Pero los gringos vinieron y quisieron borrar todo, como que ellos habían construido todo. Ya te digo, te voy a hacer copia de la foto donde hay barcos pasando por el lago Gatún en la época de Francia. Entonces, el canal tiene mucho bueno, la historia que vino después de la corrupción, de todo, del fracaso. Incluso, sabes que había unos rieles que habían contratado en Países Bajos para para ferrocarriles aquí en torno al canal. Ujú. Y finalmente son los que se hicieron el ferrocarril de Jerusalén. Los llevaron, los trasladaron los rieles que había mandado a hacer el grupo Lesseps, de la construcción, del grupo ese universal del canal. Y los llevaron de Países Bajos, de Rotterdam, creo que es del puerto de Rotterdam, los llevaron hasta Jerusalén. Y son los rieles que están hoy de ese, de ese ferrocarril que ellos tienen, que creo que va hasta Haifa. Lo cierto es que es muy importante esa influencia, como tú muy bien dices. Claro, no, y mira qué interesante, y estuve cerca de los rieles, no hubiese pensado que tenían otro destino, ¿no? Así Sí, que, ellos venían para Panamá. Lo que pasa es que como colapsó la operación de Lesseps y su grupo, el grupo francés, entonces se quedaron varados allá y finalmente, bueno, en ese tiempo no era Israel, era, bueno, era era el imperio, no sé, los imperios otomanos era el que estaba en esa época. Y entonces ellos los compraron y hicieron la ciudad de Jerusalén con el ferrocarril que hay allí. ahora, para ir cerrando un poco, ¿no? Y en todo esto, la decisión de Macron de llamar a elecciones anticipadas, ¿cómo lo dejan a él parado? Bueno, él lo que quiere, mira, esto ya pasó, yo estaba recordando hoy justamente, cuando me dijiste que habláramos de este tema, estaba recordando que de alguna manera Pedro Sánchez hizo lo mismo. Y Pedro Sánchez es Partido Socialista Obrero Español, es hermano del Partido Socialista, del que viene Macron. Ujú. Macron ya no le puede llamar socialista, es más, él se desafilió del Partido Socialista. Él está más en el centro derecha, no está más en otro, entre centro izquierda y centro derecha. Pero Pedro Sánchez sí es el líder del Partido Socialista Obrero Español de España, y él también cuando vio, dice, cuando vea las barbas de tu vecino arder, pon la tuya y remojo. Él anticipó elecciones también, hace un par de años. Incluso las hizo en verano, que alguna gente decía, oye, en verano está muy la temperatura y está muy fuerte y todo, y la gente fue a votar. Eso fue en julio creo que el 22 también, ¿no? Y entonces él no perdió, digo, él no ganó, ganó vamos a decir, el Partido Popular, que es centro derecha, pero él quedó de segundo, pero consiguió, vamos a decir, consiguió frenar el avance de el Partido Popular y también del grupo ultraderecha de España, que es menor que el de Francia, ¿no? Que es el grupo Vox. Y entonces consiguió frenar. ¿Y qué pasó? Quedó de segundo, pero allí, como hemos hablado en otras ocasiones, se unió con los catalanes, que tienen una bancada fuerte en el Parlamento, creo que son como 15 por allí, unirse con los vascos y unirse también con los gallegos, con algunos de Galicia, creo que uno de Galicia, otro de Canarias, y con todo eso consiguió tener los votos suficientes, los mínimos, mínimo, mínimo, para controlar el poder, y tiene el poder en España. Entonces Macron, de alguna manera, él está apostando, él dice, si le doy largos a esto, ¿ves? Le doy más espacio a la agrupación nacional
para que ella crezca más. Voy a cortar esto de inmediato. Y está haciendo, como muchos analistas dicen, una operación muy riesgosa, donde puede perder. Pero yo siento que él, independientemente de lo... Mira, a Macron no lo puedes acusar de corrupto. No hay casos de corrupción en su gobierno, que eso es decir mucho en esta época en los gobiernos, de todo el mundo. Ujú. Y además, otra cosa que no lo puedes acusar es de que no es audaz, es un tipo audaz. Y yo siento que él siempre, su maestra, que es su esposa, Brigitte, lo enseñó a hacer teatro. Él está haciendo teatro y la política de alguna manera es un poco teatro. Mira, qué interesante eso que mencionaste de la política como también un poco teatro, ¿no? Y creo que lo vemos día a día cuando se dan estas decisiones que son polémicas y un día se dice una cosa y al día siguiente otra y un día somos hermanos y al día siguiente nos queremos pegar. Es lo que pasa en la política y pasa aquí y en cualquier parte del mundo, así que bueno, nos permite quizás ver un poco que no solamente en Panamá, sino en otras partes del mundo pasa exactamente igual. Ya por último, Rafael, y muy interesante este perfil de Macron, que seguramente muchos de nosotros no sabemos mucho tampoco de cuál era su postura y qué era lo que estaba sucediendo. ¿Tiene esto algún tipo de influencia más allá de lo que está pasando en el bloque europeo? No, por supuesto que sí. Y, y, y no solo eso, mira, para hoy la Unión Europea, un caso, digamos, crítico es el caso de Ucrania, que Ujú. existe la posibilidad que Rusia termine ganando esa guerra. Entonces, eso es muy grave, eso de alguna manera es ganarle a la Unión Europea. Ahora acaban de hacer una reunión, justamente en Suiza, los países grandes con Estados Unidos, los países europeos, perdón, con Estados Unidos, el G7, justamente, y ahí estaba Macron, justamente llamando la atención sobre esto. Están hablando de 50.000 millones de dólares adicionales para seguir la guerra y ver si Rusia no vence a Ucrania. Incluso, no sé si viste que están tomando los intereses de la plata que le tienen congelada a Rusia para financiar la guerra, ¿no? Entonces, financiar la guerra contra Rusia. Entonces, por supuesto que sí tiene una gran influencia. Hasta ahora, vamos a decir, la agrupación nacional es contra Ucrania, o sea, contra el ingreso a Ucrania. Pero ya esa película la vimos en Italia con, con la señora Meloni, que estaba, o sea, ellos en principio son anticomunitarios, anti-Unión Europea, Ujú. pero a la hora de la verdad, ellos, como son 27 países, tienen que integrarse allí, tienen que hacer otras cuestiones. Por supuesto que tiene y sobre todo un país como Francia, que además es potencia nuclear. En Europa la única potencia nuclear es Francia. Y entonces esto tendría pues una implicación grande en cuanto a la postura de uno de los líderes europeos en cuanto a la guerra. Bueno, sumamente interesante, Rafael. La verdad es que, bueno, nos quedamos con eso por ahora, pero la próxima semana, bueno, seguiríamos abordando más perfiles, tanto de la historia como de la actualidad. Así que un fuerte abrazo y aquí estaremos la próxima semana, si Dios así lo permite, ¿te parece? Muy bien, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y a toda la audiencia. Vamos a hacer el perfil también de Ancón. Oiga, Fuerte abrazo. nos quedamos con eso entonces la próxima semana. Si usted que nos escucha quiere saber qué es esto de Ancón, de dónde viene, qué significa, bueno, aquí lo vamos a ver con el doctor Rafael Candanedo. Así que muchas gracias. Son las 4 de la tarde, nos vamos a nuestro siguiente cambio comercial. No se vaya, a la vuelta regresamos con más.